Vamos a resumir el tercer trimestre de Autopista del Oeste, Grupo Concesionario del Oeste. La sociedad tiene como actividad principal la construcción, mantenimiento, administración y explotación de acceso al oeste, uno de los más importantes corredores viales de la Argentina en términos del volumen de tránsito. La autopista conecta la ciudad autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Luján y la zona oeste del conurbano bonaerense, un área densamente poblada y en rápido crecimiento. Los accionistas son Accesa, que es una empresa española que a la vez tiene Abertis, desarrolla actividades en autopistas del año 67 y tiene la mayoría no la mayoría, pero es la primera minoría que más es líder europeo y está en 17 países. Después, Abertis, que es la subsidiaria de Acexa. Después tenemos IJM, que también tiene una partecita. Después vemos, es una empresa malaya. Es dinámico, diversificado grupo de compañías que han estado en vanguardia en la construcción de puentes, oportunidades de negocios y caminos del éxito, empleado en las últimas herramientas de tecnología de la más alta calidad para crear productos y estructuras acordes. Y por último está el flow de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Vamos a ver la composición. Así queda más clara. Acexa tiene 42,87 y JM, la Malaya, tiene 20,10 y la Bolsa de Comercio tiene 30%. Después hay fideicomiso de Superben y una parte norteamericana, Interfinancial, o sea, toda la parte más bien financiera es casi un 7% o más del 7%. Bueno, vamos a ver un poquito los resultados, donde da una pérdida de 2.014,9 millones de pesos, el tercer trimestre acumulado un negativo del año pasado de 1.460,2, el tercer trimestre de este año da un superávit de 594 millones de pesos porque no fue aplicado el derecho de cobro hacia el concedente, que es un organismo público gubernamental, y el año pasado era un déficit de 860,6 millones de pesos. Seguimos viendo esto. Los puntos salientes ante la pérdida del patrimonio neto de la sociedad. La sociedad se financia con un préstamo comercial de 300 millones de pesos desde el Banco Santander, con pagos mensuales de intereses, una duración de alrededor de 7-8 meses, con una tasa bandar más 12%, altísima tasa de interés. Con referente a lo asociado del acuerdo integral, además de solicitar la adecuación de las tarifas hace más de 18 meses, se requirió el pago de compensación del déficit de ingresos resultantes de la no aplicación plena del acuerdo, donde este asciende a una suma de 14, no el acuerdo, sino la pérdida, ¿no? A 14,84 millones de dólares solo del 2020, queda aún pendiente la compensación del 2019. No sé cómo se compensará esto, pero hay tira y afloje, que no hay afloje de parte de la parte gubernamental y de la dirección vial. Respecto al litigio de la IR y el plan de inversiones, la doctora, estuvo Canicova Corral, Eucolini, de hecho declararon Elgizábal o algo así, o Ersual. Duhovne y Dietrich, a través de la licitación de AIR y el plan PPP, que la Dirección Nacional Vial ve que no se está cumpliendo. Entonces hoy día está María Eugenia Capuchetti, que se ha hecho cargo de esta causa, que todavía no tiene una sentencia firme y no va a tener por muchos años, parece. Los ingresos por operación y mantenimiento acumulan 1.980,5 millones de pesos, es decir, una caída del 32,9% interanual. Los ingresos por alquileres acumulados son de 84,7 millones de pesos, una reducción interanual del 24,7%. Los costos son 2.059 millones de pesos, un ahorro del 23,2% anual. En el cuadro
de resultados vemos, bueno, acá la diferencia entre ingresos y sobre todo en estos 3 meses con una inflación que aumenta y una tarifa que se congela, como se extiende la brecha. Acá están los alquileres, acá está el ahorro de costos y bueno, y esto es por la no desvalorización de derecho de cobro, por eso da el resultado que da, y la brecha de 1.300 millones no sería mucho más negativo que el año pasado, que el tercer trimestre del 2019. Seguimos. Bueno, los intereses de derecho de cobro, que son estos 1.532, que son inversiones de todo el capital que se tiene a partir del acuerdo integral, inversiones con una tasa, de hecho la tasa este año es menor que la anterior, y es un 20% interanual, lo que habrá disminuido la tasa, sobre todo referente de plazo fijo. Y después la devalorización del derecho de cobro acumula 4.060,5 millones de pesos, el año pasado era 4.530 millones de pesos. Esto es el uso de las provisiones del derecho de cobro. Vamos a ver que el cuadrito donde la cargo de provisión por deterioro de activos financieros, justamente el año pasado fue 5.900, pero es compensado un poco por la diferencia de cambio por lo que se tiene hoy, la devaluación del año pasado. Y esto es los cambios de estimaciones, o sea, las estimaciones son más pesimistas que el año pasado, que no hubo estimaciones, y el hecho esto es cuánto es según los acuerdos que hay, cuánto le voy a conceder al gobierno. Entonces, esto es mucho más pesimista. Si queda claro eso. Bueno, esto es lo que está perdiendo según el acuerdo, a partir del acuerdo integral, perdón. Seguimos, el volumen de tránsito pagador cae un 41,55 promedio comparado con el 2019, donde en el último trimestre la baja es un 35% en promedio. Me refiero a julio, agosto y septiembre. Para octubre la baja informada, según la reseña de este trimestral, es de un 24%. Vamos a ver acá las bajas. Ya en el 41.55 tenemos un 100 que en abril nadie pagó y el 80 en mayo, que más de la mitad de mayo nadie pagó. En septiembre tenemos, a partir de marzo es la menor brecha comparado con el 2019, y bueno, y octubre esta brecha se corta un 6% más. Seguimos con los gastos administrativos y comerciales. Acumularon 398,3 millones de pesos, representando un ahorro del 33,7%. Se pagaron menos impuestos, tasas y contribuciones en un 49% menos, y los sueldos y jornales y cargas sociales caen un 15% del poder adquisitivo en general, ¿no? Y aparte porque se pagaron menos cargas sociales que el año pasado. Se pagan menos cargas por producto de la pandemia, obviamente. Acá tenemos el cuadro. Como se ve, impuestos, tasas y contribuciones se imputaron 140,2 millones de pesos. El año pasado se imputaron casi el doble, 275 millones. Los sueldos 1.260 el año pasado, y este año 1.079,7 millones. Los resultados financieros acumulados acumulan un déficit redundante de 261,3 millones de pesos. El año pasado acumulaba un positivo de 112 millones de pesos, principalmente por mayor diferencia de cambio negativo. El flujo de efectivo da una disminución de 374,45 millones de pesos, saldando 841,6 millones de pesos, principalmente o puntualizando por modificaciones de acuerdo de concesión, derecho de cobro. Bueno, tenemos los ingresos y egresos financieros, donde se rescata la diferencia de cambio, que es 518 negativa, el año pasado era 75 millones, y el RECAM,
es menos 300 del año pasado porque lo generado por activos fue más perjudicial que lo generado por pasivos. Este año más o menos está saldado. Y los flujos de fondos tenemos acá esta parte de acuerdo de concepción 354 contra 2391. En el aumento se aumentó mucho más, pero el año pasado también se distribuyeron 2.395 millones de pesos en efectivo. Aunque, bueno, a ver, este año solo 300, pero hay novedades. Bueno, esta es la novedad, como la reserva facultativa cuenta 926,3 millones de pesos. Esto está ajustado por inflación al día de hoy, ya que se refiere a la asamblea del 16 del 4 del 2020. El directorio puede resolver la desafectación de 500 millones de pesos de la distribución de dividendos efectivos a los accionistas. Estas facultades pueden ser ejercidas hasta el 28 del 2 del 2021, o sea, en estos días o en estos meses va a tener novedades si se paga 500 millones de dividendos efectivos. La sociedad se ve afectada por la pandemia sin saber las consecuencias y por el prolongado congelamiento tarifario, donde la sociedad está inmersa en un contexto de inflación y con un crecimiento ininterrumpido de los costos. La liquidez va de 1.21 a 1.53, la solvencia sube de 1.9 a 1.16, el valor de libras 29,39, la cotización es de 30,5, poco más que valor de libro, la capitalización es de 4.880 millones y la pérdida por acción acumulada es de 12,59 pesos. Bueno, eso es todo, gracias.